Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Gracias por elegir la señal de Canal 10 y este programa llamado 40 de Argentina en Democracia. Si ustedes saben que la noche de lunes la dedicamos al arte, a la cultura y también a los espectáculos. Si vamos a viajar en el tiempo, nos vamos a situar en la década de los 2000. Sí, un periodo que reflejó a través del arte, de la cultura, de la música también, toda una crisis institucional, política, social, económica. Se marcaron las desigualdades sociales y a partir de allí nacieron géneros como la cumbia villera, por ejemplo, ¿no? Fue muy resistida, discriminada al principio y después alcanzó alta popularidad. También vamos a abordar lo que fue la tragedia más grande del rock nacional, que fue la tragedia de Cromañón en el año 2004. Esto y mucho más en este programa. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Y ya estamos ubicados aquí en el living con invitados especiales también para hablar de lo que fue la música del 2000, la cultura también de aquella época. Vamos a presentarlos. Seba Cabral, ¿cómo estás? Además de productor artístico, también llevas adelante muchas bandas. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, así es la tarea que desarrollo. Maxi González, DJ, productor musical también, ¿cómo andás? Muy bien, ¿Bien? la verdad que muy bien. Bueno, encargado también de hacer grandes fiestas Sí. dedicadas a los 2000, a los 90. Sí. ¿Sí? Bueno, chicos, tenemos que comenzar rápidamente, ¿no? Decíamos al principio, hablábamos sobre todos los cambios, las transformaciones culturales que ha tenido nuestro país en la década de los 2000. Y vamos a comenzar con un tape que lamentablemente recuerda lo que fue la tragedia grande que tuvo Argentina, que dejó un saldo de 194 muertos, más de 1.400 heridos y queda todavía esa herida abierta en el corazón de todos los argentinos, la tragedia de Cromañón. Debió ser una fiesta. El fin de un año consagratorio para Callejeros, la banda que más había crecido en la escena del rock argentino. Pero fue una tragedia, la peor. Recién había empezado el concierto de Callejeros en el boliche República de Cromañón, cuando una bengala disparada desde el público prendió fuego el material plástico que cubría el techo. 194 muertos, más de 1.400 heridos. Y una noche, la del 30 de diciembre de 2004, que quedará para siempre como una de las más tristes de la historia de nuestro país. Las consecuencias del incendio en Cromañón también fueron judiciales, culturales y políticas. Los familiares y las víctimas se organizaron en grandes colectivos para exigir que se identifique, se juzgue y se condene a los culpables materiales de lo ocurrido en la discoteca del barrio de Once. 30 de diciembre de 2004, ¿no? Desayunamos ese día, es como que a todos nos afectó muchísimo este siniestro que ocurrió en aquel boliche, ¿no? Con una banda de rock, con Callejeros, y a partir de ahí también el cambio cultural y social que se dio en toda la Argentina. Así es, lamentablemente. Bueno, creo que la mayoría de la gente esa misma noche teníamos un canal que todo el tiempo estaba con esa noticia, digamos, y bueno, nos enteramos de algo que la verdad, cuando dicen la frase a cualquiera le podría haber pasado, no lo sabemos, no voy a juzgar esa parte, pero
primero el dolor, pensar que un pibe va a ver una banda de rock y no vuelve a su casa es algo que nos tocó absolutamente a todos. ¿Qué pasó en el caso con una banda de rock, pero podría haber pasado con cualquier género, ¿no? Las bailantas en Buenos Aires eran muy populares. Género, o cualquier género multitudinario que llevara gente. Por ahí ciertas cuestiones de irresponsabilidades en el entretenimiento, algo que tendría que ser algo totalmente banal y divertido, terminó en algo siniestro. ¿Y qué pasó a partir de ahí, Seba? Porque cambiaron los reglamentos, ¿no? El Estado se puso como muy difícil también, pidiendo habilitaciones que eran necesarias. Al contrario, era la precarización, o sea, se empezó a ver la precarización que había. Hablemos que también el tema del lugar donde se hizo es muy similar a lo que se denomina discoteca, y la discoteca en la Argentina siempre fue un paso previo antes de llegar a la masividad. Esto lo único que hizo fue sacar a la luz un montón de precauciones que gracias a Dios hoy tenemos y que están legisladas. Y bueno, como sabemos, en la parte institucional tocó absolutamente a toda persona involucrada a lo que sea la apertura de una discoteca y ni hablar de hacer un show. De repente palabras como ignífugo o ciertas habilitaciones no las teníamos claras y de repente aparecieron y bueno, debo decir que gracias a Dios o por suerte se han ido cumpliendo y cada vez mejor. Y ya no existe, sobre todo, más allá del cuidado que debe tener un lugar, la cuestión de no colapsar un lugar. Que uno de los grandes problemas de esa tragedia fue que hubiera 3 veces más gente de la que realmente toleraba un lugar. Y no es lo mismo el movimiento de una discoteca, gente bailando, al movimiento de un recital de rock o del estilo que sea. Bueno, a partir de allí empezaron a nacer festivales al aire libre, ¿no? Claro, y es la responsabilidad del público también de cuidarse y decir, bueno, no me corresponde, no me siento seguro, no voy a ir. Me parece que también. ¿La gente entendió? La gente entendió y a la larga creo que fue un impacto político, como dice el clip, fue económico por la cantidad de lugares que cerraron, cultural porque también se generó algo de, ok, tenemos que cuidarnos también, y también fue social. Fue social, se visibilizó, como dice Seba, algo que no lo estábamos percibiendo y que se tuvo que llevar a un extremo para que sucediera. Bueno, somos parte de una generación que vimos lo que sucedía también en las calles, ¿no? Porque durante mucho tiempo también los jóvenes no tuvieron cierta contención, por ahí se los veía más en la calle, claro, dando vueltas, escuchando música. Sí, seguro. Y a veces los lugares con una actitud más alternativa, punk, buscaban lugares un poco más inseguros y generó por ahí esta situación. Sí, es una premisa más que tiene que ver con esa búsqueda o esa sensación que queríamos tener de libertad o que querían tener los jóvenes de ese momento, pensando en todo lo que había pasado en este país, en la década del 70 y lo demás. Pero creo que esa libertad llevó a una cuestión que es la que nunca hubiéramos querido, que es que el público sea más protagonista que el mismo artista. Y la manera en que el público era protagonista era a través de las banderas, las bengalas o lo que sea. O sea, ahí había un punto en donde justamente después de esto los festivales al aire libre crecen, Cosquín crece, hay algunos pequeños episodios donde en algunos shows se prende una bengala y se para completamente el show y tenés 30.000 personas tratando de idiota al que prendió la bengala porque es como decía Maxi, realmente la gente se dio cuenta y lo sintió que tenía que cambiar su comportamiento. ¿Y esto se conserva también en la generación nueva, en la generación joven? Esta conciencia, digamos. Yo creo que es aún mucho más mayor, con un montón de cuestiones que tienen que ver con la mal llamada generación de cristal o como sea, el aceptarse tal cual sos y todo, significa justamente eso, cuidarse también entre todos. Hoy los festivales hay chicos desde 8, 9, 7 años para arriba, entonces no podemos darnos el lujo de qué sé yo, de personas que estén totalmente alcoholizadas o lo que sea, porque tenemos que cuidarnos entre todos, o sea, descubrimos que cuidándonos entre todos íbamos a acceder a mejores espectáculos o lo que sea. Y la actitud de las producciones también, de cuidar, quizás alguien toma un par de copas de más, estás bien, fíjate cómo tratás a la gente también forma parte de esa idea de cuidarnos entre todos. Y como público, alguien se desmayó, che, ¿qué pasa? ¿Viste que hoy últimamente los shows se frenan? Ay, alguien se desmayó, ¿estás bien? ¿Estás bien? Perfecto, continuemos, no hay ningún problema, paren los shows, porque también
forma parte del artista la responsabilidad de decir, ok, cuidemos al público. Ocurrió con Callejeros, ¿no? También hubo un cambio cultural en el rock y aparecieron o surgieron o tuvieron éxito muchas bandas. Vamos a compartir un tape de Catupec Macho, a ver. Okay. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. Con Cromañón terminó una década del rock, el rock barrial, el rock chabón, como le decían, el cabeza, además. ¿Comenzó una nueva etapa? Para mí sí, completamente. Aparte, muchas de las bandas que después fueron de esa nueva etapa, lo que se denominaba el under era justamente llegar a lo más alto del under, era llegar a un lugar como Cemento. Y a partir de, bueno, de todas las nuevas normas y todo, se cerraron muchísimos lugares. Mucha gente tuvo que empezar a laburar de una manera independiente, distinta, que tenía que ver mucho con volver a alquilar clubes de barrio, y pensar sobre todo en lo que hablábamos antes, que era la capacidad. Si yo acá puedo meter 2.000 personas, no, voy a meter 1.500. Claro. Entonces Catupec, Cuba Basónicos, bandas que venían estilando con eso. Paralelamente, cuando teníamos una popularidad masiva de bandas como Los Piojos, la Versuit, que llenaban la cancha de River y todo, y todos seguíamos atentos a que no volviera a suceder nada parecido. ¿Las letras? ¿Qué pasaba con las letras? O los sonidos, como DJ también. Los ¿Se sonidos. incorporan nuevos sonidos? Por supuesto, en general de la década, Sí. por supuesto, tenés diferentes tipos de sonidos, desde la consolidación de la música electrónica, el nuevo pop argentino, la llegada de nuevas influencias latinas como el reggaetón, por ejemplo, la cumbia villera, el rock que también tuvo fusiones. Me parece que fue muy interesante y cambió también algo que es muy importante, que es la forma de consumir la música. Porque antes vos consumías la música en un formato físico, fue el pináculo del CD y la muerte del CD. Comenzó la música digital. Sí, Entonces tuvo cambió la forma de consumir la música. corta vida, sí. La ¿no? corta vida y la forma de popularizar la música y de consumirla. Quizá veías MTV y MTV fue perdiendo y después más para final de los 2000 empezó a tomar auge YouTube con la Internet 2.0, MTV empezó a morir, el iPod, la música digital, el pasarnos la música, las copias piratas de CD. Entonces cambió la forma de consumir, se siguió consumiendo música, que es lo más importante, solo que cambió el formato. ¿Y el rock se apropia también del arte pop, de la música pop? Totalmente, en la década del 2000 creo que en los 90 teníamos pequeños resabios, qué sé yo, pero creo que el 2000 justamente que permitió el triunfo más masivo de bandas como Babasónicos, Miranda, Airbag, o mucha más influencia justamente en la música pop y electrónica, y hasta lo que en los 90 era la influencia, por decirlo, rioplatense, que tenía que ver con Los Piojos y ese tipo de bandas. En los 2000 justamente nos encontramos con un ritmo, el reggaetón, que a la manera de producir y grabar y todo, ojo, muchos rockeros se alimentaron de ahí y bueno, empezó la cosa más así. Paralelamente a lo que hablábamos antes, esa cuestión de masividad que se empezaba a tener, jugó justamente en contra de lo que decía Maxi, el tema de ya no tener el formato físico para vender y tener ingresos los músicos, sus ingresos eran los shows. Claro. Y veníamos de esto que había pasado, era cómo generamos dinero si no tenemos lugares habilitados. ¿Cómo sobrevivimos Sí, como cambió, artistas? cambió el modelo de negocio. ¿Cuál era el modelo de negocio hasta los 90, de los 70, 80, 90? Vos eras un artista, hacías un disco y ya salías con una gira promocional. ¿Qué promocionabas? Tu disco. Claro. Porque vos vivías de vender discos. Cuando muere el disco, vos empezás a vivir de tus shows y todo lo que rodea el show. Merchandising, licencia de canciones, etc. Entonces se abrió un abanico nuevo. Recuerden que a comienzos de los 2000 se va a Tower Records, se funden diferentes discográficas. Cambia el modelo de negocio de la música. Vamos a compartir Airbag, a ver. Y en la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Es difícil olvidarte.
Bueno, Airbag pegó en la juventud, ¿no? ¿Por qué? Yo siempre tengo una teoría que viene desde los Beatles. Cualquier banda es grande porque el que te consume realmente es el adolescente de entre 14 y 18 años. Él es el que dice, mamá, papá, comprame el ticket, mamá, papá, comprame el disco. Los Beatles no empezaron tocando para personas de 45, 50 años. Se hicieron conocidos y masivos por el grito histérico de adolescentes de 14 años. Y creo que Airbag, bueno, es una banda que tiene su pulso rockero, tomó un poco de pulso pop, que era lo que se estaba consumiendo en la década, y bueno, sí, puede haber sido resistido por justamente el público más grande, que lamentablemente en los 90 y principios de los 2000 en la Argentina todavía seguimos como muy sectarios, ¿entendés? O tiene que ser punk o tiene que ser heavy metal, no podíamos más. Imposible imaginar un Cosquín Rock actual en el 2000 o en 1999. Claro. Bueno, vamos a ir un corte, después vamos a cambiar de género, ¿no? Del siguiente bloque, pero nos vamos a ir con música también. Una banda que sonó muchísimo fue Babasónicos, y nosotros aquí tenemos un tributo, un homenaje a los Baba. A ver, nos vamos con Los Calientes, ya volvemos. Somos culpables de ese amor escandaloso que tú mismo de pasión alimento, y en el remanso de la noche impostreable esa vergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos. Ese vapor de nuestro amor es embriagó con su licor, y culpa el carnaval interminable nos hizo confundir irresponsable. Si fuimos parte de la intriga casquivana, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos abrigaban la desía y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos. Ese vapor de nuestro amor que se embriagó con su licor, y culpa el carnaval